Buenos días de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a este foro que estamos organizando conjuntamente el COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y nosotros acá el INIDE de la Ibero, que como saben, ya seguramente habrán visto la convocatoria, tiene por objetivo estos foros convocar al análisis sobre problemáticas importantes en el campo de la educación con el objeto, bueno, de animar la discusión, animar el debate, la comprensión de ciertos temas y, bueno, en este momento preelectoral, porque desde los que estamos comprometidos con este campo, lo que queremos es, digamos, colocar estos temas en la agenda y, en la medida de lo posible, dialogar en un principio con los candidatos a la presidencia, pero no solo eso, sino que vamos a elaborar materiales escritos que saldrán de estos foros para presentarlos ya al equipo de transición en el momento en el que estén elaborando propiamente el programa del sector. Entonces, es una reflexión focalizada en estos temas y, por un lado, tenemos una aspiración de trascender diagnósticos y hacer propuestas, y eso va a ser también lo que haremos el día de hoy. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos por supuesto a nuestros panelistas que en unos momentos los presentaremos. También quiero dar la bienvenida a nombre del COMIE, de la presidenta Angélica Buendía y también de Germán Álvarez Mendiola, que fueron quienes se les ocurrió esta magnífica idea que ha tenido pues muy buena acogida y que seguramente están siguiendo por internet lo que va a pasar en este foro. También quiero dar una bienvenida muy especial y un agradecimiento al director de la división en la que se encuentra el instituto nuestro, el INIDE, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación, el doctor Javier Cuesta, que hace favor de acompañarnos y que cuando le platiqué de ese tema me dijo, claro que sí, quiero estar ahí porque bueno, son temas que nos interesan. Vamos a pedirle que nos dé unas palabras de bienvenida. Mientras me acostumbro a la silla con ruedas, que es muy incómoda. Bueno, ahora estábamos comentando al entrar que le comentaba al vicerrector el otro día sobre el foro de comida acá, sobre las propuestas, y me dijo, ¿pero vienen los candidatos otra vez? Y entonces se atacó. Dije, no te preocupes, nada más vamos a hablar de ellos, no con ellos. Pues bienvenidos, gracias por estar aquí. La verdad es que a la Ibero siempre le da mucho gusto recibir visitantes ilustres como ustedes. Creo que lo que se va a decir aquí es bien importante porque no se ha dicho en ningún otro lugar. Los candidatos prácticamente no abren la boca cuando alguien les pregunta sobre educación o cultura, lo cual de por sí ya es bastante indicativo del tamaño del problema, de la magnitud del problema. Supongo que ese va a ser uno de los tópicos que se traten en las siguientes horas. Eh, Creo que eso nos pone la pelota en nuestra cancha, en la cancha de los expertos. Eh, Ustedes, yo no soy un experto en educación, yo solo soy un humilde educador y bastante malo a veces, pero en cualquier caso me parece que eso nos pone la pelota en nuestra cancha y por tanto eso nos obligará a tomar con seriedad las cuestiones que tienen que ver con la educación en los próximos 6 años, porque parece claro que desde la esfera pública vamos a seguir teniendo bastantes problemas en ese sentido. Eh, Intentemos contrarrestarlo. El tema de la mirada se ha puesto muy de moda en los últimos días en la universidad después del informe del rector. Por tanto, aportemos miradas, aportemos formas de ver el problema, pero sobre todo propuestas para intentar resolverlo en la medida de nuestras posibilidades. Suerte con eso. Yo no voy a estar aquí toda la mañana, solo les acompañaré un ratito, pero con mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias y mucha suerte y buenos debates. Muchas gracias, Javier. Bueno, ya voy a tomar aquí mi lugar para dialogar con estos personajes ilustres que nos acompañan. Quería decirles una cosa, escogimos una sala chica para tener esta conversación por varias razones. Primero, porque sabíamos que en este momento que no hay clases, que son vacaciones en la universidad, no se hacen foros masivos. Entonces, es una sala chica, pero también porque tenemos el interés de poder dialogar, que no sean solamente nuestros panelistas quienes nos den ideas y para el debate. Aquí muchos de los que están presentes, muchas de las que están presentes trabajan estos temas de equidad y educación, entonces qué padre poder tener una plática. Entonces, dicho esto, la sala estaba dispuesta para 40 personas que habían confirmado y por eso a lo mejor se sienten algunos como muy lejos. Siéntanse en libertad de colocarse, de sentarse en las sillas
que más les parezca cómodo, que no se sientan como tan alejados, entonces en libertad. En realidad es un espacio de diálogo amistoso, vamos a oír a nuestros panelistas y ahorita voy a explicar cuál es la dinámica y la idea es que todos podamos participar. Entonces un grupo chico, nutrido, qué chévere porque las ideas se van a condensar y va a estar muy interesante. La dinámica que tenemos prevista, bueno, y fue la dinámica que sugirieron los organizadores por parte del COMIE, era elaborar preguntas para detonar el debate y luego también tener participación del público. En este caso tenemos 4 preguntas y las vamos a organizar de la siguiente manera. Las primeras 2 preguntas tienen una intención de hacer un diagnóstico, ¿no? Y desde dónde hablamos y hacer un diagnóstico de la situación. La primera pregunta es una pregunta conceptual que dice, ¿cómo debe entenderse la equidad en educación en cada nivel y modalidad educativa? Entonces, ahí es más bien conceptualmente, ¿qué estamos hablando? ¿De qué hablamos cuando hablamos de equidad? La segunda pregunta es ya un balance de lo que ha ocurrido, al menos en políticas y programas, acciones públicas durante este sexenio. Con esta parte cerraríamos un poco esta revisión de lo que ha ocurrido. La segunda parte contiene 2 preguntas y la tercera, digamos en el orden, siguiendo el orden anterior, es cuáles son los principales retos en materia educativa, en materia de equidad educativa para este próximo sexenio. ¿Qué es lo que se debería atender de manera prioritaria? ¿Cuáles son las acciones fundamentales que se deberían poner en la agenda? Y una última pregunta sobre cómo se ven reflejados estos asuntos en las plataformas de los candidatos o cómo no se ven reflejadas. Un poco para saber dónde están, digamos, los vacíos en estas propuestas y con miras a hacer propuestas, a ver dónde tenemos que enfocar la mirada. Para ello, en el primer bloque, que es el bloque diagnóstico, haremos la pregunta, le vamos a dar 5 minutos a cada uno de nuestros panelistas para esa pregunta en particular, 5 minutos más para la segunda pregunta, estaríamos hablando de 20 minutos y 20 minutos en sus respuestas, y luego la misma cantidad de tiempo para el diálogo con el público. Así que les pediría que fueran anotando sus preguntas, fueran anotando sus observaciones para que en ese momento del diálogo puedan ponerlas en público. Haremos un brevísimo receso para pasar a la siguiente ronda, que como dije es la ronda ya de perspectiva. Entonces, acordado esto, voy a presentar brevísimamente, porque seguramente muchos de ellos no necesitan presentación y además en el cartel estaban anunciados, pero haré una presentación muy breve. Está con nosotros Emilio Blanco. Emilio es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Trabaja las líneas de sociología de la educación, calidad y equidad en la educación, trayectorias educativas y desigualdad social. Actualmente está desarrollando el proyecto Trayectorias Educativas y Laborales de los Jóvenes de la Ciudad de México. Emilio ha venido trabajando desde ya varios años el tema de equidad en educación, explicando cuáles son los factores que inciden en el logro de aprendizaje y destacando claramente las cuestiones de desigualdad, y por eso al invitarlo justamente lo hicimos con esta idea de poder tener miradas de diferentes modalidades y niveles educativos. Y bueno, Emilio ha trabajado intensamente básica y media superior y desde allí pues nos va a aportar sus ideas. También está con nosotros Guadalupe Mendoza Suani, que es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana. Guadalupe trabaja las líneas de investigación en políticas educativas para la interculturalización de la educación superior, educación indígena, evaluación de políticas educativas, interculturalidad e inclusión educativa. Actualmente coordina el proyecto Evaluando la Política Educativa para los Pueblos Indígenas, aproximaciones a su educación básica. Y bueno, esta presentación ya nos dice cuál es el foco que queremos que Guadalupe nos comente el día de hoy, el tema de cómo se puede entender la equidad y la educación específica para la población indígena, que es un tema fundamental en términos de justicia social. Leonel Pérez Expósito, que es nuestro siguiente panelista, es profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco, trabaja las líneas de investigación, educación para la ciudadanía, justicia y evaluación del aprendizaje y educación para los adolescentes en conflicto con la ley. Actualmente coordina el proyecto Prácticas Educativas en las Comunidades de Adolescentes en Conflicto con la Ley, Evaluación del Aprendizaje, Justicia y Desigualdad en la Secundaria. Nuevamente, el foco que le hemos pedido que nos comente es el tema de grupos excluidos y grupos vulnerables. Concretamente, en este caso, la mirada de jóvenes que no están en la escuela y que han sido excluidos, por ejemplo, jóvenes en conflicto con la ley, ¿qué pasa con esta población y qué retos encontramos ahí?
Por último, de casa, Carlos Rodríguez Solera, que es académico de tiempo completo del INIDE, trabaja las líneas de investigación, la equidad educativa, la sociología de la educación, la estratificación y movilidad social y la educación a migrantes y a grupos vulnerables. Actualmente coordina el proyecto Migración Interna y Derechos de la Infancia. Nuevamente, un foco muy específico en el tema de grupos vulnerables, todo el tema de hijos de jornaleros migrantes agrícolas. Y entonces, esas diferentes miradas nos van a ayudar a centrarnos en grupos que a veces están invisibilizados, que no se toman suficientemente en cuenta en las políticas, y es eso donde hoy nosotros queremos centrar el diálogo. Entonces, sin más presentaciones, vamos a iniciar, como les decía, con la primera pregunta, que es cómo debe entenderse la equidad en educación. Entonces, esta parte conceptual. Y yo creo que podríamos hacerlo en el mismo orden en el que fuimos haciendo la presentación, si les parece. Entonces, 5 minutos cada uno. Me va a tocar aquí manejar los tiempos. Espero que vayamos bien con eso. Entonces, ¿quieres empezar? A ver, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Marisol. Muchas gracias a la INIDE y a la Ibero. También estoy muy contento de estar acá. No vengo muy seguido, me gustaría venir más seguido, así que la verdad que estoy muy contento. Y espero que nos vaya mejor que lo que les fue a algunos candidatos cuando vinieron a presentar sus propuestas. Bien, a ver, yo trato de utilizar, digamos, si uno se pone a complejizar el concepto de de equidad educativa, pues la complejidad puede ser infinita, ¿no? En términos de en qué dimensiones observamos esa equidad o su contraparte, la desigualdad o la inequidad, eh, y también cuáles son los factores que causan eso. O sea, podemos hablar de desigualdades socioeconómicas, de género, étnicas, territoriales, eh, y al mismo tiempo, de lo que es el terreno de la educación, podemos observar múltiples ámbitos donde esas desigualdades se manifiestan, ¿no? En el acceso, en la continuidad, en las trayectorias, en los aprendizajes, en la finalización de los niveles educativos, en la oportunidad para aprovechar un nivel educativo que ya finalizamos, etcétera, etcétera. Entonces, la definición de dónde ver la equidad y en qué ámbitos verla puede ser muy amplia. Yo trato de utilizar una definición muy simple y al mismo tiempo con algún sesgo hacia lo estadístico, que es la siguiente. Para mí, equidad es que las oportunidades y los resultados educativos no dependan de una cosa que se llaman atributos adscriptivos, es decir, atributos que el individuo sobre los cuales no tiene control o no elige, ¿no? Su sexo, su lugar de nacimiento, la condición social en la que nació. Ah, mm, bueno, esto quiere decir que puede haber equidad educativa sin que haya igualdad absoluta en los resultados, ¿no? Es decir, podemos encontrar diferencias en un montón de resultados educativos, aprendizajes, años de escolaridad, niveles de logro, lo que sea, habiendo equidad. Es decir, en la medida que eso no dependa de cosas sobre las cuales yo no tengo control, ¿no? Entonces, es decir, puede haber diferencias sin que haya desigualdad social o desigualdad de género, ¿no? Eso es como muy simple y un poco trata de darle algún lugar a esta noción de mérito individual y de esfuerzo y de logro individual, aunque sabemos, sobre todo los sociólogos, que eso que tendemos a ver como una expresión de la libertad individual y de autonomía, que llamamos esfuerzo, no siempre está... no siempre es o no siempre se puede pensar como una determinación absoluta del individuo, ¿sí? También está condicionado por algunos de los factores o de las condiciones de las cuales uno viene, sobre todo del origen socioeconómico. Y a veces hasta puede ser, digo yo, y no solo es un condicionamiento estructural, sino que a veces hasta puede ser racional no dar el máximo, ¿no? Y eso es complicado, porque la estructura social se mete también en la subjetividad y en aquello que consideramos como racional y como libre. A veces puede ser racional no dar el máximo. Por ejemplo, si yo entré a la prepa, después de hacer el examen de ingreso, me tocó una prepa malísima, una prepa de la cual sé o hago un cálculo bastante razonable de las probabilidades objetivas que tengo de mejorar mi situación socioeconómica por lo que veo de otra gente que fue a esa escuela, incluso si fuera un ser muy racional. Y digo, no me sirve para nada ir a esta prepa, no voy a seguir estudiando, ¿no? Es muy costoso cambiarme de prepa, volver a dar el examen y mi familia ya no creen demasiado en mí porque fallé. Bueno,
voy a dejar de estudiar y me voy a meter a chambear, ¿no? Agarro otra noción de subjetividad masculina responsable, que es meterse a chambear y ayudar a mi familia. No voy a seguir estudiando. El esfuerzo educativo invertido acá no vale la pena, ¿no? Entonces, digamos, o sea, no siempre se puede pedirle a los individuos que den el máximo en el sistema educativo para superarse y toda esta historia, ¿no? Pero podemos, en principio, diría yo, dejarle un lugar sí a esta noción de mérito y decir, miren, como mínimo uno tendría que esperar que las diferencias socioeconómicas, las diferencias de género, las diferencias territoriales no estuvieran asociadas o fueran independientes de los resultados educativos. En la medida que existe esa independencia, incluso podríamos decir independencia estadística, podemos decir que hay un principio de equidad que se está cumpliendo. Y esa es como una especie de ideal al que aspirar, porque es muy difícil, digamos, no hay país en el mundo en el que eso se dé completamente, siempre hay una cierta asociación entre origen social, por ejemplo, y trayectorias educativas. Y creo, nada más para terminar, pues ya me estoy pasando, que sobre todo en mi ámbito, que es el de la educación básica, más que el de la media superior, creo que es muy razonable llevar la discusión, si bien hay problemas gravísimos para grupos minoritarios, marginales, excluidos, que estadísticamente en porcentaje no representan mucho, pero cuando uno ve el volumen estamos hablando de cientos de miles de niños, ¿no? Si bien, digamos, hay problemas de exclusión duros o problemas de falta de acceso, falta de oportunidades mínimas de tener una escuela decente a la que asistir, creo que hacemos bien en haber trasladado el problema en las últimas décadas a la cuestión de los aprendizajes, ¿no? Es decir, no hemos resuelto absolutamente el problema del acceso ni el problema de la continuidad, pero sí son porcentajes relativamente pequeños los que tenemos ahí, y eso ha hecho que el gran problema ahora sea el de los aprendizajes, que es un problema que se traslada a los niveles superiores. Entonces, por eso es tan importante este problema. Gracias, Marisol. Bueno, buenos días. Igualmente quiero agradecer mucho al INIDE, a la Universidad Iberoamericana y al COMIE por este espacio. Como mencionaba Marisol, pues mi punto de partida son los pueblos originarios, población indígena, y pues desde ahí voy a elaborar lo que quiero decir sobre equidad. Sobre todo parto de que equidad se ha asociado desde discursivamente a partir de la reforma educativa con el concepto de inclusión. Entonces, se ha formado una diada que es muy interesante porque, por un lado, la equidad la definen como una orientación a que el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los que se encuentran en una situación de rezago sea prioridad para las autoridades educativas. Así lo definen casi textualmente. Entonces surgen muchas preguntas de lo que significa ser prioridad, ¿sí? ¿Qué significa para los tomadores de decisiones que haya una prioridad para estos grupos? Es una pregunta que creo que tiene un fondo conceptual. Y la asociación a inclusión es muy interesante también porque la noción de inclusión que está prevaleciendo en el discurso es una inclusión que contiene, que agrupa a grupos que se les llaman vulnerables, pero con diferencias también significativas en términos de desigualdades, de derechos, ¿sí? Entonces, hoy podemos tener a niños jornaleros migrantes, a niños sobresalientes, a niños en telesecundarias, a niños indígenas en un solo programa de equidad e inclusión, ¿sí? PIE. Entonces, eso tiene también implicaciones conceptuales importantes. Y por otra parte, esa noción de inclusión que la recalco porque tiene que ver con ahorro en el gasto público. La inclusión significa que yo ya no tengo que diferenciar entre subsistemas, por ejemplo, indígena, educación especial, no, porque a todos los voy a atender en una misma aula. Esa es la utopía, ¿no? Que se nos presenta. Y en ese sentido, eso me permite ahorrar como gobierno, me permite dar en una sola aula, idealmente es educación inclusiva, que lo digo, es una utopía porque
sinceramente yo no creo que los maestros estén formados para atender ese tipo de aulas, ¿sí? Entonces creo que aquí no solo es pensar en el concepto de equidad, sino su asociación al concepto de inclusión y cómo esto, a pesar de que desde mi punto de vista implicaría no solo más presupuesto, sino más diseño de políticas, de programas de acción pública. No solo se trata de darles más dinero, por ejemplo. Los candidatos ahora hablan de fondos directos a las escuelas y eso resolverá el problema de la inequidad. Pues no, no solo se trata de presupuesto, se trata de un conjunto de acciones que posibiliten que incluso ese presupuesto pues pueda ser adecuadamente gastado, ¿no? Por las escuelas. Pero, por otro lado, no se les da más, se les da menos, ¿sí? A pesar de ser prioridad, se les da menos. A pesar de ser prioridad, el PIE significó una reducción significativa del presupuesto que se asignaba a estos grupos por separado. Entonces, creo que la asociación inclusión, que significa ahorro, y equidad es paradójica, es incluso contradictoria, ¿sí? Sí quiero resaltar esto y por otro lado quiero resaltar otro concepto que me parece muy interesante y controvertido, que es el de grupos vulnerables. Yo diría que son grupos vulnerabilizados, o sea, se les ha construido así, se les ha construido como grupos vulnerables, ¿sí? Y eso tiene implicaciones muy importantes porque ahora ahí tenemos a un conjunto de poblaciones marginadas históricamente, a las cuales no se les reconocen en la práctica derechos diferenciados. Y a mí me interesa mucho poner sobre la mesa la inequidad, por ejemplo, no solo en términos de acceso y permanencia, sino de calidad, ¿sí? No solo es que el niño esté en la escuela y que el niño pueda tener la oportunidad de ir a la escuela, pero ¿a qué escuela va el niño? O sea, ¿cuáles son las condiciones del proceso escolar? Entonces creo que desde mi punto de vista la equidad tendría que moverse, no solo hablar de acceso y permanencia, como se incluye en la definición de las reglas de operación de muchos programas educativos, sino de una discusión sobre la calidad, ¿sí? Y la calidad no solo en términos de logro de aprendizaje medido en Planea o en PISA o en etcétera, sino en el derecho que tiene el niño, por ejemplo, a hablar una lengua, a escribirla, a leerla, y eso no se está midiendo, por ejemplo. Eso no se está midiendo el logro del aprendizaje en la asignatura lengua indígena. ¿Dónde se está midiendo? En ningún lado. Entonces creo que desde mi punto de vista habría que hacer una revisión conceptual profunda del concepto de equidad, por un lado, de su asociación al concepto de inclusión y del concepto de vulnerabilidad, de grupo vulnerable. O sea, asumir la responsabilidad, quien la tenga que asumir, de la vulnerabilidad de esos grupos. No son vulnerables, es que siguen siendo vulnerables, ¿no? Es como aceptar que así es. No, son vulnerabilizados, ¿sí? Por una condición y procesos históricos, pues, desde antes de nuestra independencia, ¿no? O sea, es algo más allá, ¿no? De la construcción del Estado mexicano. Gracias. Gracias, Marisol, por la invitación y también a la Ibero y al COMIE. Yo le voy a entrar reconociendo la complejidad que plantea Emilio de definir el concepto de equidad. Planteo una propuesta con un par de figuritas muy abstractas que no se ven incluso. Así es de complejo. Bueno, en lo que aparece, exacto. Desde mi punto de vista, la equidad la podemos ver como un resultado de la justicia, en el sentido de que si tenemos igualdad total en una sociedad, en una esfera, no es necesario que aparezca la idea de justicia. Si todos somos iguales, pero la equidad es una forma de ver la diferencia que es socialmente aceptable. Valora la diferencia o reconoce que hay desigualdades que son justas. Parto de una idea de la justicia que plantea Nancy Fraser, de no reducirla únicamente a su ámbito distributivo. Una forma de ver la justicia es a través de la justicia distributiva. Hay recursos o bienes que tenemos que distribuir
Y esa distribución diferenciada, para ser justa, se hace con base en algunos criterios. Los más comunes, por ejemplo, el de necesidad o el de mérito. Al que más necesita, más le damos, o al que más merece, más le damos. Ajá. Fraser critica, digamos, quedarnos en esta esfera, reconoce toda una corriente que plantea la necesidad de una justicia del reconocimiento. No es tanto lo que distribuimos, sino el reconocimiento de nuestras diferencias en la esfera pública, y luego va a criticar esta dicotomía. Desde mi punto de vista, la equidad es una forma justa de aceptar la diferencia y la desigualdad. ¿Verdad? Toda igualdad es parcial. El ejemplo más claro de esto es la famosa igualdad de oportunidades en la educación, ¿no? Hay una igualdad de oportunidades, pero hay desigualdades en otros ámbitos. Ajá. Una forma de ver la equidad en educación es la equidad en el derecho a la educación. El derecho como un principio de igualdad, y una forma de ver el derecho a la educación es el esquema de las 4 A's de Tomaszewski: accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Acceso, que todos accedan, pero ya que accedieron, para algunos no es asequible, los costos asociados a la educación no son asequibles, o por alguna discapacidad no es asequible la educación. Ajá. Ya que es asequible, no necesariamente hay una aceptabilidad en la calidad de esta educación. Ajá. Pero la calidad, como decía un poco ahorita Guadalupe, no solo se refiere a que todos recibamos lo mismo, porque el otro principio del derecho a la educación es la adaptabilidad, ¿sí? Tomaszewski, fiel a los derechos de las niñas, los niños y la adolescencia, plantea: los niños y los adolescentes no son los que se adaptan a la escuela, es la escuela la que se adapta a los adolescentes y a los niños, de tal manera que si hay niños que tienen una lengua materna diferente, la escuela se adapta a ellos. Ajá, y no se puede enseñar una misma lengua en un país multicultural o diverso. Ahora, ajá, bueno, ahí hay un error. De este lado, en lugar de decir aceptabilidad, tendría que decir adaptabilidad. Ajá. Pensamos generalmente que tenemos que tener igualdad de acceso, que la educación debe ser accesible para todos y asequible para todos. Ajá. Accesibilidad, igualdad de acceso, pero la asequibilidad va a ser una forma de distribuir recursos de forma diferente. Ajá. O sea, para que para algunos sea asequible la educación, hay que distribuir más recursos para esa población. Y ahí está la equidad. Ajá. Igualdad de acceso, pero para hacerla asequible nos puede servir la idea de equidad. Ajá. Pensamos que en una sociedad, en un país, en una sociedad política específica, todos los miembros de la sociedad tienen que tener una misma calidad, algo compartido. Esto está desde Durkheim. La educación forma para homogeneizar y para diferenciar. Hay algo que tiene que ser para todos. Ajá. Pero al mismo tiempo, aquí hay un puente con la adaptabilidad. Ajá. O sea, tenemos que tener una calidad para todos, pero responder a las necesidades diferentes que tenemos en educación. Ajá. Una de las cosas que hemos visto en el trabajo con adolescentes en conflicto con la ley es que no podemos tener para este grupo la misma educación que tiene cualquier otro adolescente, porque hay una situación específica de este grupo, que es el proceso jurídico por el que están pasando, que implica una educación con un fin particular, que es educar para la reinserción y la reintegración social. Y así como este grupo tiene una finalidad educativa específica, otros también la tienen, ¿no? Entonces, esta es una forma de entender la equidad en educación. Muy bien, yo me tomé la libertad de no solo tratar de definir un poco el concepto de equidad, sino también el de grupos en condiciones de vulnerabilidad, porque como voy a hablar de la equidad de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, me parece que es importante también definir qué entendemos por esos grupos. Nosotros hicimos una investigación hace unos años,
precisamente tratando de identificar estos grupos. ¿Qué serían estos grupos? Son los grupos que, como lo planteaba ahora Emilio, de manera sistemática suelen tener menos acceso al ejercicio, al derecho a la educación por factores adscriptivos. Encontramos en ese estudio que estas 5 poblaciones en México son las que tienen más problemas para ese ejercicio. Curiosamente, estaba yo reflexionando ya luego de que en el INIDE, que nos especializamos mucho en la parte de equidad educativa, son justamente las poblaciones que trabajamos. Marisol Silva y Enrique Pic trabajan temas relacionados con la población pobre y marginal, Diego Juárez sobre población rural, Estefano sobre población indígena y yo sobre migrantes, y Arcelia que trabaja un tema transversal que es de las políticas públicas. Entonces, hay una especialización en eso, pero una de las cosas que hemos visto también, que yo he visto, es que estas poblaciones están en realidad muy entrelazadas. Yo estudio a los migrantes y muchos de los migrantes, el 40%, son indígenas también, viven en poblaciones rurales, la mayoría vive en condiciones de pobreza. Entonces es importante porque estos grupos que para efectos analíticos nosotros separamos, habría que ver estas combinaciones, porque también esto nos lleva a entender algunas cosas. Por ejemplo, en algún momento la educación a migrantes se pasó a la Dirección de Educación Indígena con el argumento de que de por sí los migrantes son indígenas. Y uno dice, bueno, sí hay algunos, hay bastantes, el 40%, pero 6 de cada 10 migrantes no son indígenas y es otra problemática totalmente distinta. Entonces, ya aclarado eso, me parece importante pasar al tema de la definición de equidad. Yo parto de un criterio normativo. La Constitución manda que toda la población mexicana debe tener acceso a la educación obligatoria, y dado que las leyes no son optativas, son obligantes, entonces hay una cuestión básica. O sea, mínimo, primero tenemos que cumplir la ley. Si la ley nos establece eso, no puede ser que nadie esté fuera del sistema educativo. Entonces, un criterio, en este caso, de cobertura. El otro criterio, y en eso coincido precisamente con la definición que dio Emilio, es que las oportunidades de acceso, permanencia y rendimiento académico no deben estar asociadas al origen social, económico o cultural de las personas. O sea, pueden estar asociadas a otras cosas, a su rendimiento, a su esfuerzo, etcétera, pero no a estas características de las personas. Entonces, a mí me parece que esto permite tener una definición operativa, que por cierto el profesor Manuel Gilanton, con su generosidad, la ha comentado varias veces, y lo cual le agradezco, pero que nos permite tener una idea rápida que, como pueden ver, tiene dos partes. Una parte de cobertura, una parte de cantidad y una parte de las características que debe tener esa educación, sobre todo que no, dentro de esta concepción, no deberían existir brechas en los aprendizajes, no deberían existir diferencias en aprendizajes entre diferentes sectores de la población. Creo que... No, ya eso. Pues muy interesante esta primera ronda. Bueno, surgen, por supuesto, los elementos que están preocupándonos a todos y todas en este tema, la propia definición, y aquí interesante, bueno, la perspectiva distributiva y la perspectiva de reconocimiento que está ahí en la discusión. El tema, por supuesto, de la ley, cómo se tiene que cumplir, y dentro del tema del reconocimiento, lo que plantea Fraser y que retomas tú, Leonel, pero también tú, Lupita, cómo tener derecho a la diferencia y cómo reconocer esas diferencias como un principio básico
bueno, de justicia, de igualdad, de equidad. Interesante también esto que planteas, Leonel, que cómo hay como horizontes donde sí se puede hablar de igualdad. Siempre hay estas confusiones entre es igualdad o es equidad o hasta dónde vamos. Bueno, recordando a la Tapí que decía, bueno, hay una igualdad fundamental en derechos, en valores, en dignidad humana, pero la equidad como una manera de acercarse a la justicia y acercarse eh, a esa idea de justicia social. Pero bueno, creo que nos dan muchos elementos que tienen que ver con estas cosas que nos están preocupando y que nos aproxima a entender que la equidad no es simplemente un asunto de decretos, ni es una cosa administrativa exclusivamente. Y lo que también se deja un poquito ver es que a veces la equidad las políticas de equidad tienen un criterio básico administrativo. Aquí se pone en discusión la eficacia y la eficiencia, que va por delante, ¿no? Que los niños aprendan o ahorrar costos y meterlos a todos juntos. Y yo creo que de eso vamos a hablar en esta segunda parte, cómo estos referentes conceptuales sobre los criterios adscriptivos, sobre las normatividades, sobre la ley y sobre las propias políticas, están o no están presentes en las acciones que se han puesto en marcha durante este sexenio, donde las cosas que me ocupan en relación con estos referentes, que me parece que han sido muy ricos, para pasar a esta siguiente parte de análisis de las acciones concretas. Entonces, iniciamos con la segunda pregunta de esta, de esta primera ronda, que es una ronda de diagnóstico, y propiamente entonces vamos al diagnóstico. Gracias. Bueno, yo, a ver, coincido completamente con lo que dijo Guadalupe, que ya empezó de alguna forma a hablar de lo que fue este sexenio en términos de políticas. Es casi un poco vergonzoso, ¿no? Que el enfoque a la diversidad haya sido esa homogeneización de la diversidad, ¿no? Eso es un poco lo que está diciendo Guadalupe y se refleja en las prioridades presupuestarias. O sea, eso es lo que el gobierno hace, cómo pone presupuesto. Entonces, a mí me parece que eso refleja un poco una cuestión de narrativa que hay que cambiar y que no, los gobiernos, por su formación ideológica, no lo han sabido hacer y no lo van a hacer, por lo menos los que ha habido hasta ahora. Es decir, construir el problema de la desigualdad como un problema de repente referido a ciertas poblaciones específicas que son diferentes y que son vulnerables, y entonces por eso hay que traerlas para acá o darles una lana o integrarlas o no sé qué, ¿no? Y realmente, digamos, con eso no se puede ir a algún lado. Cuando yo digo cambio de narrativa, lo que hay que hacer es ir hacia políticas universales, no necesariamente homogeneizantes, pero que sí garanticen derechos básicos para todos y reconocer que de repente el problema no está en ser indígena o en ser rural, sino que hay una dimensión más, por lo menos en mi opinión, de tipo socioeconómico, que cruza todo el espectro de esto, porque digamos, aquí lo que hay atrás de esto, de ser rural, indígena, migrante y todo, en realidad es carencia de ingresos. No lo explica todo, pero sí reduce una parte importante de los problemas que tenemos. Carece de ingresos y de capital educativo, ¿no? Entonces, mi posición trata de pasar como un poco por una aplanadora sobre todas las diferencias, no se asusten de eso, pero es como una forma de ordenar la discusión y de decir, hay un arco de desigualdad que cruza a toda la sociedad mexicana y que no se limita a grupos puntuales, ¿no? Porque uno va a las ciudades y ve a los grupos pobres en las ciudades y tiene unos aprendizajes horrendos, ¿no? Horribles, si lo vean en aprendizaje, quizá no tanto en oportunidades educativas digamos, por las cuestiones de infraestructura, pero ve las diferencias de aprendizajes y no es un problema rural, no es un problema indígena, no es un problema exclusivamente de las poblaciones que están en peor situación, es un continuo donde digamos, a las dificultades individuales y familiares se van sumando además las peores, que son las diferencias entre escuelas, incluso dentro del propio sistema público, como conversábamos recién. Es decir, el mayor factor que estadísticamente explica las diferencias en los aprendizajes no es el origen socioeconómico individual, sino el origen socioeconómico promedio de las escuelas. Cómo están agregados y segregados socioeconómicamente los alumnos en escuelas. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con qué recursos recibe la escuela y hasta dónde pueden llegar los maestros cuando tienen la diferencia entre tener un alumno o dos alumnos pobres en la clase a tenerlos a todos pobres. O sea, simplemente no se puede avanzar en un currículum si el maestro no es un genio, ¿no? Entonces, si uno agrupa a los alumnos iguales, en escuelas iguales, a escuelas de pobres, escuelas de ricos, correspondiendo con la segregación socioespacial de las urbes mexicanas, pues lo que vas a tener es un problema que potencia, un problema agregado que potencia el tema del propio origen socioeconómico individual. Es mucho más importante la escuela a la que uno va y quiénes son los compañeros de uno
que el origen socioeconómico individual. Entonces, no se han hecho políticas demasiadas en esos sentidos, salvo escuelas de tiempo completo, hay un fracaso, o escuelas al 100 tratando de homogeneizar recursos, pero para mí lo principal es poner buenos maestros en todas las escuelas y eso tampoco está pasando y de eso voy a hablar después. Bueno, me quiero referir a, pues a 3 programas que han sido como estandartes del último sexenio. El primero tiene que ver con, se refiere al programa de la reforma educativa. Creo que es un programa que desde mi punto de vista confirma cómo los programas pueden reproducir la desigualdad en las escuelas. ¿Cuál es el criterio, por ejemplo, para el apoyo económico a las escuelas en este programa? El criterio es número de estudiantes, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que las escuelas indígenas, que en su mayoría son multigrado, pues no tienen más de 50 estudiantes. Tendrán, o vamos a suponer, se quedan no más de 100 la mayoría, ¿sí? Son coincidentemente las escuelas que menos recursos reciben, ¿sí? Entonces, para mí esto es un indicador de cómo se reproduce a través del programa esa desigualdad. CONAFE, los servicios CONAFE reciben no más de 50,000 pesos. No importa dónde estén, qué carencias tengan, es un monto fijo que reciben, ¿sí? Y son, pues la infraestructura que tienen, el equipamiento es el peor, ¿no? Eso se puede ver en estadísticas, en datos estadísticos. Entonces, me parece grave porque pues las escuelas con más carencias, vamos a suponer solo en infraestructura, son las que menos reciben, ¿sí? Otro ejemplo, ya lo mencioné, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, pues redujo considerablemente el presupuesto que constituía la suma de los 7 programas separados, ¿sí? Si sumábamos lo que en 2013 los 7 programas se les destinaba de presupuesto, ahora es creo que un 50%, ¿sí? Entonces es gravísimo, ¿sí? Y con reglas de operación complicadísimas que abarcan todos los niveles educativos y grupos de lo más diversos, ¿sí? Entonces, eso a mí no me parece que sea que el gobierno esté dando prioridad a estos grupos, sino todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, PRONIM era un programa, pues, yo no soy especialista en lo que fue PRONIM, pero creo que era mucho más exitoso y eficiente separado que siendo parte del PIE, ¿no? Otro ejemplo que me parece importante es el de la estrategia de escuela al centro. Escuela al centro está diseñada para la escuela urbana de organización completa, ¿sí? O sea, es una estrategia que se piensa en un subdirector administrativo, en maestro de educación física artística, o sea, una organización completa que es muy lejana a la de la mayoría de las escuelas indígenas. Entonces, los profesores tienen una carga administrativa terrible que les permite cumplir con los mínimos esperados en términos de lo académico, son directores a la vez, y la escuela al centro no está haciendo absolutamente nada para revertir esa situación tan grave que viven las escuelas y que se refleja en logros de aprendizaje también, por supuesto. O sea, aquí un estudiante me está acompañando de maestría, ella hace trabajo de campo en una escuela indígena y los maestros solo se ocupan a enseñar español y matemáticas, ¿sí? Es todo lo que pueden lograr, dada la enorme carga de trabajo administrativa, problemas que tienen que atender. El maestro indígena no es un maestro de una escuela urbana de organización completa, tiene muchos otros roles que jugar en las comunidades y creo que la escuela al centro es una escuela urbana de organización completa al centro, ¿sí? Entonces, quiero mencionar estos 3 como grandes acciones de la reforma educativa porque sí me parece que no están incidiendo en contribuir a lograr mayor equidad en términos de
de lo que el subsistema indígena y escuelas en el medio indígena, no solo en el subsistema, sino en el medio indígena, están padeciendo. Entonces, eso es como ejemplos de un balance que yo hago bastante negativo de lo que las políticas en este último sexenio han ofrecido a esta población. Solo quiero mencionar también escuelas de tiempo completo. En una entrevista con funcionarios que llevan el programa a nivel federal decían, pues nosotros a todas les damos por igual. Y ese es su sentido de equidad, que estén incluidas en el padrón de beneficiarios, más no priorizar que las escuelas indígenas son las que quizás requerirían una designación de mayor número de escuelas de tiempo completo que las escuelas que están en la Ciudad de México o en Jalapa o en alguna zona urbana. Su noción de equidad era que estén incluidas en el padrón de beneficiarios sin ningún otro criterio de priorización, que en teoría es el que esperaríamos. Gracias. Bueno, yo creo que podemos pensar en las políticas para la equidad o en la ausencia de ellas y a diferentes escalas. A escala del sistema educativo en su conjunto, particularmente en la educación obligatoria, una de las cosas que carecemos es que no tenemos políticas para garantizar el derecho a la educación de algunos grupos. Ajá, aquí está Ivania, que organizaron un foro muy interesante sobre adolescentes en conflicto con la ley y niños y sin cuidados parentales, que son dos grupos para los que no hay una propuesta educativa específica. Si un chavo cometió un delito, durante el tiempo que cumple su medida, pues que se eduque como pueda, ¿no? Si tiene suerte de que haya INEA en su comunidad, pues con el INEA. Si no hay, pero utilizar el INEA no es un modelo para responder a las necesidades específicas de ese adolescente. Ajá. Retomando la noción de adaptabilidad. Entonces, ahí hay un caso, ¿no? Otro cosas que tienen que ver, que me interesan, es que la educación, el sistema educativo y la escuela construye una diferencia. Vamos muchas veces a la escuela para diferenciarnos. La idea es que esa diferenciación es una diferenciación legítima. Ajá. Si obtenemos diferentes beneficios a través de nuestras trayectorias escolares, eso se aparece como una diferenciación legítima. Ajá. ¿Y cuál es el criterio? Pues el mérito. Ajá. En la evaluación docente, toda la política que tiene que ver con la evaluación a los docentes, particularmente en el ingreso, podemos ver cuáles son las condiciones para que esa diferenciación pueda considerarse justa o no. Ajá. En los estándares de la ARA, que se utilizan mucho para la hechura de pruebas estandarizadas con un carácter justo, se nombran algunos criterios. Por ejemplo, que haya la oportunidad de aprender lo que se va a evaluar. Y ahí nos podemos preguntar, ¿todos los aspirantes a ingresar al servicio docente tuvieron la oportunidad de aprender en sus escuelas normales lo que se evalúa? Luego, otro criterio importante es que hay un trato igualitario a la hora de tomar la prueba. Tenemos varios testimonios al respecto. Otro aspecto importante es que independientemente de una condición de discapacidad o de que mi lengua materna sea otra, la prueba tenga ciertas acomodaciones a esas diferencias para que yo pueda responder. Cosa que todavía nos hace falta avanzar muchísimo, que por ejemplo los maestros cuya lengua materna no es el español, las pruebas tengan una acomodación para que ellos puedan responder. Ajá. Y entonces eso, digamos, para pensar cómo podemos hacer este proceso que se supone es justo porque ya no está basado en prebendas y sino en el criterio del mérito, tenemos todavía que cumplir varios aspectos para que esa diferenciación la consideremos como justa y por lo tanto entonces sea equitativa. Y el otro aspecto es la diferencia que construimos dentro de las escuelas. Toda escuela, aunque sea homogénea en términos socioeconómicos, construye diferenciación. Construye a los buenos y a los malos estudiantes. Y una de las formas en como se realiza esa construcción es a través de la evaluación del aprendizaje.
La evaluación del aprendizaje parte mucho más del principio, de una idea de igualdad que de equidad. Ajá. Todos tenemos el mismo nivel de desarrollo, por eso estamos en este grado escolar, particularmente en escuelas de organización completa. Todas las mismas tareas y todos se evalúan con el mismo criterio. Y esto es contrario a la idea de equidad. Ajá. Si tengo estudiantes diferentes con trayectorias diferentes, ¿por qué tengo que trabajar las mismas tareas con todos? Si no todos hacen las mismas tareas, ¿por qué los tengo que evaluar con los mismos criterios? Ajá. Y esto, digamos, nos acerca como una evaluación diferenciada que responda mucho más a un criterio de equidad. Ajá. Y nuevamente, ¿cómo trabajamos la diferencia, por ejemplo, lingüística, dentro del aula, que nos permita evaluar un conocimiento que para una persona que habla español tiene una ventaja sobre otra que no? Ajá. O que habla otra lengua, como sucede en algunas escuelas indígenas, que el maestro habla una lengua, los niños hablan otras, la evaluación parte de una lengua y el estudiante, por no tener el dominio de la lengua, no puede mostrar sus conocimientos en un área como matemáticas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien. Yo rápidamente voy a hacer una expresión muy breve. Políticas educativas de este sexenio. Hay dos instrumentos fundamentales de política educativa, que fue el Plan Sectorial de Educación y la reforma educativa. A mí me pareció que era importante para evaluar hasta qué punto se había avanzado en temas de equidad, pues comparar lo que pasó con lo que el mismo gobierno dijo que quería hacer, porque digo, podemos analizarlo de otro punto de vista, pero me parece importante por eso rescatar primero el Plan Sectorial de Educación. O sea, yo creo que son varias cosas que, por lo menos tres. ¿Cuál es la concepción de equidad que manejan? ¿Cómo medirla? Y finalmente, ¿qué resultados obtuvieron? En el Plan Sectorial de Educación, hay un objetivo específicamente de que dice que quieren mejorar la cobertura, la inclusión y la equidad entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, y hablan básicamente de mejorar oportunidades de acceso, permanencia y avance. Hay toda una estrategia que utilizan a partir de objetivos, estrategias, líneas de acción, y una de las cosas que a mí me parece que es muy importante es ver los indicadores que utilizan, que ellos ponen en el mismo plan sectorial para tratar de medir si se alcanzaron las metas. Ellos usan básicamente estos tres indicadores: la tasa bruta de escolarización en educación media superior y superior, la tasa bruta de escolarización también en eso, pero para los deciles más bajos de ingreso, y la tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior. Una cosa que parece importante es lo que ponen, pero también lo que no ponen. O sea, los vacíos, en este caso, no se propone ninguna estrategia para reducir las brechas en los niveles de logro educativo entre alumnos que asisten a distintos tipos de escuela o que provienen de distintos sectores sociales. Entonces, bueno, el Coneval tiene todo un sistema de indicadores bien interesante, hay una gran cantidad, pero bueno, ahí hay una síntesis que uno puede decir, bueno, con esos indicadores que ellos se propusieron de cobertura, ¿se han logrado o no se han logrado? Pues sí, la mayoría se lograron. Algunos, por cierto, bastante fácil de lograr. Porque la meta, por ejemplo, en educación era pasar de una tasa de 0.7 a 0.5 en 6 años. Entonces uno dice, bueno, pues eso era bastante fácil de aprobar, pero una de las cosas que se concentró este gobierno fue en la primera línea, el pasar la tasa de cobertura en educación media superior de 66 a 80%, que es una de las cosas que más presume Tuirán de que se logró. El asunto es que habría que ver una cosa, si se logró, habría que verlo. Bueno, estos son los resultados de la última prueba Planea en matemáticas, las grandes diferencias, las grandes brechas en los niveles educativos en escuelas, en diferentes tipos de escuela. No se atendió y bueno, el otro gran instrumento del gobierno
fue la aprobación de la reforma educativa. También ahí se planteó como uno de los objetivos fundamentales de la reforma educativa asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad para todos, y se basó en dos estrategias fundamentales. La gratuidad, que uno dice, bueno, pues ya antes la educación era gratuita, bueno, hacerla efectiva, que no cobren cuotas. Y una serie de programas estratégicos que buscaban también extender la cobertura. Y ahí sí es una cita textual, porque precisamente lo que decía ahora Lupita es totalmente cierto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo curioso es que se contradice precisamente con lo que el gobierno plantea en la reforma. Ahí en la reforma se dice: el Estado debe completar mayores recursos y esfuerzos donde más se requieren, con el objetivo de tener una mayor atención a la población en condiciones de vulnerabilidad. Eso es textual, yo no lo inventé. Y bueno, y se crean estos programas estratégicos, uno de los cuales es el PIE, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, que es donde se concentra la atención a los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y bueno, en síntesis, cuando vemos cuál fue la estrategia, digamos, de este gobierno en materia de equidad, está esto: garantizar la gratuidad, programas de infraestructura supuestamente dirigidos a los grupos más vulnerabilizados, y tampoco se consideró las desigualdades en los niveles de aprendizaje. Y ya con esa termino, que es una ilustración de lo que decía Lupita. Cuando uno ve en la reforma, se dice: la reforma compromete mayores recursos y esfuerzos donde más se requieren para la atención en condiciones de vulnerabilidad. El programa que atiende a las personas en condiciones de vulnerabilidad es el PIE, y su presupuesto se redujo a la mitad en este sexenio, y eso está ahí claramente. Se emocionó el doctor Carlos Rodríguez. No sabía qué hacer ya con esto, con este asunto. Pues súper interesante estos datos que nos han planteado, las diferentes perspectivas, y aquí se ponen en contradicción esto que han señalado: equidad e inclusión es lo mismo, cómo se aterriza, cómo también hace falta tener un concepto claro, filosófico, sociológico, pero que también oriente la normatividad, y por eso la primera parte era interesante, de la parte conceptual, de los elementos adscriptivos, del tema de la ley, del cumplimiento, del debate, ¿no? Entonces, ya con eso vemos en qué aterrizaron las acciones. Entonces, creo que es el momento para empezar a hacer juicio de estas acciones, preguntas, lo que ustedes también quieran aportar, y para ya luego pasar entonces a la segunda fase, a la parte, como habíamos dicho, de propuestas. Pero allí entran en contradicción también, nada más lo anoto y después vamos a dar la palabra al público. Está esta tensión entre, tendría que ser una visión distributiva, y entonces Emilio con mucha razón dice: hay un problema de recursos. La gente no tiene dinero y no puede vivir ni siquiera, y mucho menos sobrevivir la educación. Pero también está el tema de reconocimiento. ¿Es todo recurso, o qué pasa con esos grupos diferentes que sus diferencias no se reconocen? Y que entonces entra aquí el asunto material, pero también la perspectiva cultural y simbólica que pudiera estar ahí. Entonces, simplemente quiero apuntar esto porque creo que la discusión conceptual y la discusión de análisis operativo entra en juego. Pero bueno, yo ahí le cierro, doy la palabra para preguntas, comentarios, y bueno, es el momento que podamos aquí externar y dialogar entre todos, y también, por supuesto, con nuestros panelistas. Vamos a ir pasando este asunto. Yo lo voy a dejar aquí y lo vamos rotando. Sí. Bueno, perdón, no, es que estaba llegando. Perdón, soy Mercedes Ruiz de la Universidad Iberoamericana, y realmente bienvenidos. Es un tema que yo vengo trabajando desde la perspectiva del derecho a la educación, y simplemente quisiera como abonar a la discusión. Uno es como la perspectiva o la mirada
de la equidad y la justicia, vinculada sobre todo a la teoría del reconocimiento, en el sentido de que todos tenemos derecho a la educación, pero ¿a qué educación tenemos derecho? Y se puede ver desde dos perspectivas, tal como lo planteaste, desde el modelo Tomaszewski, o bien se puede ver desde que la educación tiene que ser gratuita, obligatoria, exigible. O sea, ¿qué tanto se puede hacer como un cruce de esa perspectiva, ¿no? Y en ese sentido diríamos que en este momento el Estado no ha cumplido con el derecho a la educación, porque no solamente es el acceso, sino el derecho a la educación implica o tiene que estar acompañado de otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al transporte, el derecho a los útiles escolares y el derecho a tener un profesor como de calidad, como lo mencionamos, a tener buenos maestros en nuestras escuelas, ¿no? Y eso no implica que no se tengan en este momento, porque cuando uno va a las escuelas observa el enorme esfuerzo que están haciendo los maestros en los espacios escolares. Ese sería como un primer planteamiento. Y el segundo es que la exclusión política viene acuñando desde no solamente incluir a todos, sino un primer, digamos, trama discursiva tiene que ver con el asunto de la discapacidad y después hay como una lucha de los actores para reconocer la inclusión en donde está educación de adultos y demás. Entonces, diríamos que el Estado no ha cumplido con el derecho a la educación obligatoria, independientemente de que casi logremos la universalización básica. Ese porcentaje muy pequeño es a los que trabajamos desde la perspectiva del derecho a la educación nos interesa y por eso la importancia del reconocimiento, porque las políticas públicas se tienen que orientar a ese porcentaje, al tema de rezago educativo, que es más del 34%, si estamos hablando de la educación de primaria y secundaria. Si tomamos media superior, aumenta significativamente, tendríamos que estar hablando de un 40%. Entonces, yo siento que como que el tema es complejo y como ustedes bien van aportando como perspectivas de ver el tema de la inequidad, ¿no? Más que preguntas, era como abonar. Bueno, mi nombre es Saúl Vázquez Rodríguez, soy estudiante del doctorado aquí en la Ibero, el doctorado de Educación en la Ibero. Y pues, bueno, de entrada agradezco así como esa claridad conceptual para hacernos pensar, también los datos que nos gracias. Agradezco eso, también a ver si puedo procesarlos. En el sentido de plantear el derecho a la educación, a mí me salta la situación de los niños de CONAFE. En el marco de la reforma educativa y de específica en la formulación de la Ley Nacional Docente, con eso de tener un docente de formación, quedó excluido CONAFE en los transitorios. Entonces tenemos desde su creación en el 79, más de 4 décadas que esos niños de comunidades sin habitantes no tienen a un profesor que cursó la escuela normal o haber asistido a la universidad para formarse. Siguen llegando ahí a partir del programa de becas o de servicio social, estudiantes de secundaria y estudiantes de media superior. Ese es un punto importante porque si partimos del marco normativo, desde ahí el marco normativo ya no es. Aunque el tercero constitucional dice una cosa, la ley reglamentaria dice otra. Ese es un primer punto, para no abusar. El otro punto que me llamó la atención, porque yo estoy estudiando escuelas primarias vespertinas y matutinas que comparten un edificio escolar, está la situación de la matrícula. Si bien la matrícula en del programa de la reforma educativa es un criterio para distribuir recursos económicos, la matrícula va más allá también. Por la normatividad que existe para tratar a las escuelas, si la matrícula de una escuela disminuye, eso implica también pérdida de recursos humanos de diferente tipo y se crea desigualdad, una desigualdad terrible. Pero esto no se debe a varios fenómenos que sería abundar, pero esa es otra arista que no se ha tratado. Ese fenómeno de la matrícula, pues sabemos que a nivel estructural la población infantil está disminuyendo en México. ¿Y cómo tratar eso? Esos serían los comentarios. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy Arcelia Martínez y trabajo en el INIDE. Pues esta mesa es muy oportuna, justo en este momento de definiciones. Bueno, mejor.
¿sí? Más pegadita, es que si no luego como que se distorsiona. A mí me preocupa mucho falta el tema de las propuestas. Justo en los debates de los candidatos y demás no se ha abonado mucho a la discusión profunda de estos temas, ¿no? Se habla simple de cancelar o no la reforma educativa y bueno, ya con sus salvedades, porque Esteban Moctezuma ya ha dicho, no es cancelar definitivo, pero revisar, ¿no? Entonces no ha habido muchas propuestas, y me parece que desde la investigación y la academia tenemos como que ir y avanzar más. Aquí hay algunas reflexiones. Primero, bueno, sobre lo que han presentado, justo yo también coincido en que hay un de contradicciones entre del problema o del conjunto del problema de exclusión, ¿no? Y de la inequidad educativa y las soluciones, ¿no? O sea, tenemos distintos documentos normativos, distintas propuestas que nos dan cuenta como de contradicciones entre lo que se plantea y luego, ¿no? Entonces hay unas brechas enormes. Pero después hay algunos planteamientos hace poco, bueno, estoy trabajando el tema de la reforma, varias cosas, ¿no? Y uno es el llamado de escuela al centro. Y el planteamiento de la reforma incluye, de alguna forma, una integraciones, ¿no? Estamos hablando de trabajar con los docentes, fortalecer su formación inicial y continua, su evaluación, fortalecer a través de este eje de inclusión y equidad, ¿no? Y trabajar con las escuelas y los más pobres, ¿no? Del país, con las poblaciones que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad, etcétera. Y también se trabaja de la evaluación, de la importancia de evaluación como algo que aporta para tener más conocimiento y tomar decisiones basadas en evidencia. La gobernanza del sistema educativo. Hay varios conceptos bien interesantes, pero ahí creo que nos falta como más análisis, ¿no? Yo veo que tenemos un sobrediagnóstico de lo que no funciona en este sistema educativo, ¿no? De cuántos niños indígenas, cuántos niños migrantes, ahora con el instituto que recuperó mucha información, el del INEE, ¿no? No están yendo a la escuela y demás, pero tendríamos que ver perdónenme, ¿qué otros análisis necesitamos? ¿No? ¿Qué otros análisis necesitamos? A mí me parece, por ejemplo, que en el eje de escuela al centro, ¿no? No lo podemos mirar aislado de los otros ejes, ¿no? O sea, si tú quieres una escuela que trabaje en colectivo, los viernes últimos de mes, pues necesitas un docente fortalecido, ¿no? Que esté preparado para trabajar en equipo, que esté capacitado, que tenga acceso a formación continua. Necesitas además integrar a los padres de familia en el tema de discusiones, de la ruta. O sea, es un trabajo colegiado, ¿no? Y en ese sentido creo que nos falta, más bien ahí son preguntas hacia ustedes, ¿no? Una mirada más de pronto, pues claro, es mi enfoque de política pública, ¿no? ¿Qué están haciendo los distintos actores, ¿no? Encargados de que haya cambios, porque me parece que debemos ir más allá del gobierno, ¿no? O sea, es actor, y ya con esto voy a acabar, ¿no? Actores, una cosa es la Secretaría de Educación, otra cosa son las autoridades educativas en los estados, otra cosa son las figuras intermedias como supervisores, y otra cosa es lo que están haciendo los actores a nivel de escuela. Entonces, como mirar qué rol juega cada uno de estos actores para que las cosas cambien, ¿no? Porque si no vamos a seguir discutiendo el gobierno hizo y no hizo. Entonces, bueno, ¿cómo? Cada uno de estos actores tiene habilidades y recursos distintos para operar cambios. Entonces, ¿dónde están esos retos en ese sentido? Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente ha sido como muy enriquecedor esta parte de la mañana. A mí me preocupa, perdón, soy Luz María Moreno del Departamento de Educación, profesora de tiempo completo. Me preocupa mucho el tema de la evaluación de la enseñanza. Justo ayer hablaba con una colega de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y decía que habían hecho un estudio hace poco para comparar las competencias académicas de alumnos rurales y alumnos indígenas rurales en San Luis, y decía que era muy interesante, por ejemplo, utilizando criterios como minuciosidad, atención, cosas, por ejemplo, de la prueba Woodcock o una cosa así, salían más altos los rurales que los urbanos, ¿no? Pero bueno, esto en nuestras pruebas muchas veces no sale. Cuando vemos en enlace, esas cosas no las podemos diferenciar. Pero lo dramático es que cuando metían en el modelo calidad de enseñanza, el efecto se cancelaba. Entonces, ahí esa parte me preocupa mucho. ¿Cómo podemos ver a las nuevas agendas educativas, cómo vamos realmente
a evaluar la calidad de la enseñanza si, como decían hace ratito, no tienen la seguridad los maestros de que lo que les evalúan es lo que les enseñan en las normales? Al final de cuentas, llegan a dar clases y reproducen lo mismo que ellos vivieron de una educación tradicional. Entonces, es un círculo que pareciera no terminar, ¿no? Y otra cosa que también hemos escuchado mucho de los maestros con toda esta pues molestia ante la reforma y todo, es que dicen, bueno, ahorita cambiando, pero ni siquiera hemos evaluado que no funcionó, nadie nos ha dicho por qué no funcionó el modelo anterior. Entonces ahorita con toda esta capacitación express que está el gobierno, no ha asociada una manera de ver si efectivamente esas capacidades están teniendo un efecto en las prácticas de los maestros al escuela. Ellos quieren saber eso. Entonces creo que esto también es algo que podríamos poner en la agenda de alguna manera, que se cierre ese círculo, que no solo sean propuestas, sino que tengamos el acceso a una evaluación muy concreta que informe a los maestros qué cosa es lo que tienen que cambiar en sus prácticas, ¿no? Sí, porque lo mío es muy cortito. Es nada más. ¿Sí se oye? Ah, hola, mi nombre es Marlene Peters. Yo estoy trabajando aquí también en un instituto de educación, pero me interesa mucho la educación. Mi tesis doctoral va por ahí. Pero bueno, yo solo tengo una pregunta para Emilio Blanco. ¿Por qué hablas, Emilio, de que existe este tema de escuelas para ricos y escuelas para pobres? Bueno, escuelas muy buenas para ricos y muy malas para pobres. Y el tema de la segmentación, que eso no debería existir. Por supuesto, ¿no? Que creo que es una de los temas primordiales. Pero ¿cómo hacerle? ¿Cómo no segmentar? ¿No? ¿Cómo puedes incluir en las escuelas, hacer escuelas heterogéneas, ¿no? Y luego, esa es como mi pregunta y me encantaría oír tu respuesta. Y otra cosa es el tema me preocupa que en todo este tema de equidad no se haya tocado el escolar, donde creo que es la parte inicial que se debe abordar, ¿no? Ahí surge todo. Siento yo que si los alumnos que llegan a primaria no tuvieron una buena calidad en el preescolar, ya las cosas empezaron muy mal. Entonces, hay estudios neurocientíficos, etcétera, que apoyan esta idea de que desde de primera infancia, desde muy, muy pequeños, la calidad, la estimulación temprana, la calidad de ahí, para que entonces pueda darse. Gracias. Bueno, son comentarios, algunas preguntas. Ustedes me dicen si tienen algunas respuestas, otras citar y vamos. ¿Quieres hablar de todas las políticas de escuela? Bueno, yo quisiera decir que también, abonando a lo que mencionaba Arcelia sobre el problema público, ¿no? Creo que un gran problema ha sido, va a sonar como retórico, pero la poca participación de los actores educativos que están en las escuelas para la definición de ese problema público. Es decir, es complicado lograr la participación, pero los espacios como participación social, los municipales, los estatales, no funcionan realmente como esa gobernanza y a esa definición de hacia dónde tendría que ir la educación y cuáles son los problemas que enfrentan en las escuelas. Así muy, muy concretamente, el visitar una escuela te da otra perspectiva, ¿no? Entonces, de la situación. Entonces, creo que a veces esa mirada más etnográfica, antropológica incluso, y muchos investigadores educativos es desdeñada por los tomadores de decisiones y porque no consideran que sea representativo, generalizante, esas secas de los mismos docentes. Creo que me impacta mucho porque yo pues tengo una formación también como antropóloga y creo que es toda una rama de la investigación educativa, ha sido generalmente muy menospreciada
por funcionarios que explícitamente así lo han dicho, ¿no? Eso no nos aporta nada, ¿no? Entonces creo que hay mucho que aportar desde ahí para la construcción del problema público del que hablabas, Cecilia. CONAFE a mí me preocupa muchísimo y me voy a adelantar nada más para decir que ningún candidato ha mencionado a CONAFE. Ninguno. Y Esteban Moctezuma dijo, no tengo propuesta en el foro de COMIE. O sea, así, no tengo propuesta, no contestó, ¿no? Ah, bueno, sí, exactamente. Entonces, es preocupante porque esa es la población, la educación comunitaria, la que está en el inframundo, ¿no? Del sistema educativo. Entonces, creo que si las carencias en formación docente, tanto continua de los profesores de un sistema educativo regular, etcétera, ahora los LEC de CONAFE, pues son muchachos con muy buena voluntad, pero improvisados total para condiciones muy, muy difíciles, multilingües, de gran rezago, o sea, bueno, ahí podemos decir mucho. Lo último que quiero decir es, cuando mencionaron Arcelia, creo también a las autoridades educativas locales, creo que a veces nos enfocamos mucho en lo que la federación hace, ¿no? Pero poco en lo que las autoridades educativas contribuyen, ¿no?, a construir equidad. Y a mí me sorprende mucho que en una evaluación que hicimos y que trabajamos entrevistando autoridades educativas locales, al menos de los estados muestra, en solo una de 6 se asumían como actores que podían contribuir a generar o a contribuir a la equidad. Por ejemplo, a través de la corrección de listas de beneficiarios de programas que venían desde la federación y que ellos, cada ejemplo, ya habían recibido recursos de reforma educativa y ahora llegaba y luego llegaba a la escuela el 100 y todos le querían hacer un baño, por ejemplo, ¿no? Entonces, la autoridad educativa local era la que tenía ese y se quedaba callada, ¿sí? Simplemente asumía lo que venía desde las instancias federales, ¿no? Entonces, a mí realmente me preocupa mucho también sobre atención a la política educativa a nivel federal, pero no de lo que está pasando en los estados, que creo que es gravísimo, al menos que yo vengo, es gravísimo. Y creo que hace falta poner ahí también la llaga en las atribuciones que tienen las autoridades educativas locales en la mano, en sus responsabilidades también. Voy a contestar primero la pregunta de Marlene. Muchas gracias por la pregunta. Dos preguntas en realidad. Bueno, el comentario del preescolar, totalmente. Yo creo que todos tenemos algo que decir, no solo en términos de preescolar, sino de los 3 años que vienen antes, ¿no? De los 0 a los 3 años. Es un tema claro en la agenda internacional y que acá se empieza a meter. Yo después tengo algo para decir en relación a eso. Y el otro día tuve el gusto de leer una entrevista a Moctezuma en El País, donde habla justamente de ese tema, ¿no? Como una de sus 3 o 4 medidas en los primeros 100 días, como que sería impulsar junto con salud y junto con Cedesol, evidentemente una cosa para mi primera infancia de 0 a 5 años. Me preocupó que dijo desde la concepción hasta los 5 años, tendría que haber dicho desde el nacimiento, pero eso es otro tema. Me preocupó en serio, pero eso es otro tema. Con respecto a cómo hacer escuelas menos... El problema no es escuelas de ricos y pobres, es una frase que yo uso para ejemplificar muy burdamente una cosa que en realidad se trata de una segregación socioeconómica de escuelas donde las escuelas son muy homogéneas o tienden a ser muy homogéneas, dentro y muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces tú tienes escuelas donde son alumnos relativamente similares socioeconómicamente, no se producen sinergias virtuosas en términos de que, ¿no?, los de arriba su capital cultural desde abajo, etc. ¿Cómo hacer escuelas más heterogéneas en una sociedad tan desigual? En el corto y mediano plazo, sobre todo porque además los ciudadanos, los papás que mandamos a nuestros niños a la escuela, buscamos la segregación. Y es en parte un efecto de eso, de lo que buscan en las decisiones de las familias, ¿no? Aún dentro del sistema público, si puedo no meterlo en esta, que es la que me toca, y meterlo en otro lado, donde está mejorcito, pues lo voy a ir a meter ahí. Entonces las sociedades desiguales reproducen la desigualdad a través de las decisiones individuales, no solo a través del gobierno. Es aplicar políticas como de libre movilidad entre escuelas, vouchers y el transporte escolar. En general esas cosas reproducen todavía más la desigualdad porque los que más pueden elegir y tomar decisiones son los que tienen mejor información y capital cultural. Entonces, mientras no se pueda hacer eso, de lo que voy a hablar después es que lo que hay que tratar de dar es una educación de calidad homogénea o lo más homogénea posible, y después vemos qué hacemos con las diversidades en todas las escuelas, donde haya mínimos que se garanticen
en todas las escuelas. Y esto, como la reforma educativa en realidad, por el tema de que los docentes mejores van a elegir primero, la reforma educativa agravó ese problema. El problema de que los mejores docentes están en mejores escuelas. Como sentido contrario de eso. Entonces lo que hay que hacer es, dado difícil hacer que los mejores docentes vayan a las escuelas más jorobadas, lo que tienes que hacer es, desde la básica, garantizar excelencia en la formación docente. Digamos, me parece que no hay de otra. Y lo otro, para contestarle a Arcelia, yo entiendo, o sea, podemos analizar muchísimos problemas, y en realidad los problemas son complejísimos y tal, pero yo creo que, dado que eso es así, hay que partir una perspectiva más macro que sea, para mí, una nueva narrativa sobre la desigualdad, donde desigualdad no sea ni pobreza ni vulnerabilidad, sino que la necesidad de redistribuir recursos, de sacar de algún lado para poner en algún otro, y eso significa hacer política, y significa romper un montón de mecanismos, sobre todo estas cosas, es decir, a las escuelas que tienen menos alumnos les damos menos presupuesto. ¿Pero cómo puede ser? O sea, ¿en qué cabeza? En la medida en que no se construya una narrativa donde se vean todos esos mecanismos que producir la desigualdad también presupuestariamente, y se ve que no hay voluntad política, porque esto lo muestra, ¿no? Entonces, si no empezamos, o sea, después podemos, pero si no se empieza por acá, o sea, no se empieza por la enorme displicencia con la que el gobierno este tema, pues hay poco que hacer. O sea, podemos apelar a un voluntarismo y todo, pero yo creo que hay poco espacio, ¿no? Entonces, un cambio de narrativa es fundamental, me parece. Yo me quería referir brevemente a lo que planteaba Arcelia, en el sentido de que sí estamos con una situación de sobrediagnóstico, tenemos mucha información y de muy buena calidad. El problema que yo siento y que es algo que nos atañe, creo, como investigadores, ¿qué hacemos con esa información? O sea, porque es interesante, en el plan sectorial, unos diagnósticos muy buenos. Es más, ahí viene, te dan datos y todo de las desigualdades, las brechas y todo. Interesante. Pero después cuando viene uno a la parte de las propuestas, ¿y qué vas a hacer? No, nada, pues seguro se quitan solas las brechas, no sé, o sea, es una cosa interesante. Entonces, tenemos un instituto, el INE, que tiene muchos recursos y tiene especialistas y hace un trabajo muy bueno, pero el asunto es, bueno, con esa información, ya que sabemos eso, si eso no se traduce en acciones de mejora concretas, pues de nada sirve, es como si no lo tuviéramos. Entonces el problema es, bueno, ¿cómo aprovechamos esa información que se está acumulando, pero para traducirlo en acciones concretas que nos permitan mejorar? Y creo que ahora que estamos en este cambio de sexenio, es uno de los retos fundamentales. Es decir, bueno, pues, pues ya sabemos qué pasa con el paciente, pues ahora lo importante es qué le vamos a recetar y qué es lo que funciona y qué no, y etcétera. Sí, quería comentar dos aspectos. Uno es que una cosa es que existe esta segregación por nivel socioeconómico y que hay una correspondencia entre buenas escuelas y económico. O sea, lo que hemos mostrado aquí es que a los estudiantes más favorecidos les puede ir mejor en las pruebas, pero eso no necesariamente tiene que ver con un efecto de lo que sucede en la escuela. Al contrario, pareciera que lo que más explica es lo que sucede fuera de la escuela o los factores que son atributos personales, ¿no? En realidad tenemos un tema de diagnóstico de cómo diagnosticamos una buena escuela. Hay algunos trabajos, por ejemplo, lo que ha hecho Giovanna Valenti sobre las escuelas eficaces. O sea, ¿qué es una buena enseñanza en una escuela y qué efecto puede tener? Porque no necesariamente, a veces tenemos demasiada esperanza en la escuela, ¿no? Pero no explica mucho de los cambios que pueden haber en el aprendizaje, ¿no? El otro aspecto es que tenemos muchas políticas que tratan de distribuir recursos, pero que realmente afectan la dinámica dentro de las, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba hace rato las formas de evaluación dentro de la escuela, ¿no? O sea, los profesores reciben una serie de políticas para las cuales no le ven mucha, o sea, no le ven mucha utilidad práctica cotidiana. Les quitan mucho, por ejemplo, prepararse para la evaluación y no tienen un efecto en su práctica y en tratar de hacer, porque es importante, efectivamente, desigualdad en la asignación de recursos, pero también no estamos preparados para el tratamiento de la desigualdad en la escuela. A nivel del aula, ¿eh? Ahí construimos diferencias que no necesariamente son equitativas. Y no tenemos políticas que lleguen a impactar a ese nivel y otras que le quitan mucho tiempo a los profesores, ¿no? Bene y luego, y ya pasamos a la segunda, ¿sale?
Gracias. Soy Benilde García de la Facultad de Psicología, profesora investigadora del posgrado en Psicología Educativa. Mi formación no es, digamos, de política educativa de la educación, sin embargo, pues he visto muy de cerca, por ejemplo, estuve coordinadora de CONAFE, conozco la problemática también de los grupos migrantes, hice investigaciones para UNICEF, UNESCO, de las poblaciones agrícolas de Baja California, etcétera. Entonces, en algún momento, ¿verdad?, he estudiado esta cuestión de, pues, el círculo hemos descrito, ¿no?, de las condiciones de ingreso, pues, en condiciones ya de desigualdad, ¿no? Y evidentemente, pues, para mí, no sé, bueno, quiero escuchar la opinión de ustedes. Todo bueno, en gran medida el peso de la política y de los políticos, es decir, pues ya les dimos acceso a la educación, como dice Mercedes, evidentemente eso no garantiza el derecho a una educación de calidad, lo único que hace es que el círculo. Y finalmente yo, que también un punto fue Emilio, ¿no?, que yo he visto muchísimo reproducido, y es que el hecho es que la expulsión del sistema educativo en gran medida se da ni siquiera por las condiciones de pobreza, porque yo también he estudiado a los niños y los he evaluado incluso con el Good Code y demás, y el talento está distribuido en todas las clases sociales. O sea, las capacidades de los niños, digamos, ser realmente enormes si recibieran en un momento dado, pues las posibilidades, ¿no?, que otros niños tienen. Incluso podrían destacar otros campos para los cuales hay una homogeneización, ¿verdad?, bien súper mal entendida, y entonces, pues yo creo que no hemos podido salir, como dice Carlos, pues estamos observando aquí, ¿no? Pues yo estuve también en el 6 años con los indicadores del INE, decía, estos indicadores no nos sirven porque ya no lo sabemos, ¿no? O sea, cada vez presentan el plativo y pues a lo mejor 0.5, 0.7, no, realmente es puro cuento, ¿no? Y luego inventan también, según yo, ¿verdad? Pues muchas cosas estas de que ya le aumentamos no sé cuánto a Planea y demás, son puros sesgos del muestreo que no están reflejando ningún avance, ¿no? Entonces, pues aquí seguimos. Entonces yo, primero por una parte, ustedes que sí saben todo esto, me encantaron las discusiones, igualdad, equidad, justicia, aprender más, pues yo pienso que este concepto de igualdad nada más ha sido una cortina de humo así que ha oscurecido, ¿no? En realidad, este problema que se está señalando, y el punto es que en realidad las condiciones de acceso no son de igualdad, ¿verdad? O sea, ya de entrada, de antes, ya teníamos un problema. Entonces yo digo que necesitamos otros conceptos que nos clarifiquen y nos iluminen más a que dónde están los, ¿no? Y efectivamente los niños que no han recibido una estimulación inicial, etcétera, Canadá tiene, yo se los discutí, un indicador, les decía yo, tiene Canadá para predecir el éxito posterior en toda la educación. Es número de 5 años de edad que tienen en su casa, un adulto significativo que les lee al menos 3 veces a la semana y tal y tal. ¿Y qué? Porque eso definitivamente es todo un tema, ¿verdad? Hay revitalización de la lengua oral, la cosa socioemocional, la preparación para la escuela, etcétera, etcétera. Un indicador, y yo le decía a Héctor, mételo. Héctor Robles, nunca lo metió. Pero ahí había este punto, ¿no? De decir, ¿qué han hecho? Dices que sí han logrado hacer cierto. Entonces, pero ustedes que sí pueden influir en estas cuestiones, yo digo, condiciones de igualdad. A ver, garantízame que los niños ya están llegando, ¿verdad? Todos con las mismas condiciones. ¿Ya hiciste algo, Estado, para que garantices eso? Y segundo, pues, ¿verdad? Yo también he sido una enemiga de la evaluación docente, también por eso me han corrido varios foros, porque la política del INE fue, hay que evaluar. Y dije, no, porque ya sabemos que no los prepararon en la normal, hay que formarlos. Y luego los que tenemos, ahí adentro. Pero para mí, bueno, por una parte, yo quiero, no sé si pueden decir algo más sobre este tema de la igualdad, porque me parece que es como que la cortina de humo, igualdad de no sé qué, igualdad, no somos iguales, y tampoco entonces tendríamos que inventar otros derechos para aquellos que están en otras condiciones, es decir, además de este derecho tiene este otro y este otro, porque se va a garantizar desde el punto de la política, ¿no? Ese es uno. Y la otra cuestión es lo que señalaba Guadalupe. La educación es una cuestión que le compete a toda la sociedad, mientras aquí ahorita nada más hay una ventanita de oportunidad de la autonomía y algunas escuelas lo están aprovechando, pero en realidad también los países desarrollados tienen
consejos de participación que sí funcionan. Canadá es un ejemplo. Exalumnos y padres y todo el mundo, y ahí están todos, ¿no? Todos para resolver este problema y romper los círculos viciosos, ¿no? Eso sería. Ok, solamente un apunte sobre lo que decía el doctor. Decía muy buena la explica de cómo, qué se ha hecho sobre equidad, cómo se mide y los resultados que hay. Me parece que también el doctor Emilio ya hizo un apunte sobre cómo se mide en educación. Lo había dicho el doctor Patricio Solís. En realidad, me parece que también ahí de educación hay que poner atención cómo el gobierno toma la tasa bruta, es decir, a todos los inscritos, sea de la edad que sea, y lo que debería tomar es la tasa neta, es decir, aquellos que están en edad típica de educación media, que realmente ahí no ha habido avances, ¿no? Y que sigue presentando un grave nivel de deserción. Entonces, yo creo que ahí desde la investigación se está midiendo también, tendremos que poner atención solamente eso. Bueno, dar a quienes... Pasamos a la siguiente y en la siguiente respondemos algunas preguntas o hay cosas que se quedan de esta discusión que quisieran tomar la palabra en este instante. Es que vi a Emilio como muy listo para responder algunas cosas. En el siguiente, ok. Sí, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que se abrieron muchas cosas que tienen que ver con el diagnóstico, pero que también tienen que ver con nuevas miradas. Esto que planteaba tú, Emilio, que se une mucho con lo que estás diciendo, en el sentido de narrativas, nuevos conceptos, nuevas miradas. Ahora que decía mi jefe que estamos en las nuevas miradas también en la Ibero, qué bueno que estamos poniéndolo aquí casualmente, porque ya no sobre diagnosticar, sino bueno, ¿qué proponemos? El momento es de la prospectiva para traer estas inquietudes y pensar cómo podríamos hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Que es la pregunta. Pero les quiero proponer, abusando de la confianza y de lo brillante que son mis queridos colegas panelistas, que juntemos la tercera y la cuarta y así nos damos más tiempo para no fracturar. Porque la tercera lo que dice es... ¿Cuál es la tercera pregunta? Aquí está. ¿Cuáles son los principales retos, las propuestas en materia de equidad? ¿Qué es lo nuevo que habría que hacer? Y cerrábamos con una que de esto aparece en las plataformas. Entonces, no vamos a otra vuelta y otra vuelta. Pongo es que ustedes nos digan qué es lo que ustedes proponen desde el punto de equidad en estos elementos que estamos tratando, en estas poblaciones que también estamos tratando, y un poco si hay un comentario, ya han salido algunas cosas de las plataformas, si hay un comentario concreto de las plataformas electorales, ponerlo, y de esta manera hacemos una sola ronda para cada uno de ustedes, y luego volvemos a abrir el debate con todas estas inquietudes que están saliendo. ¿Les parece? Seguimos en el mismo orden. Gracias, Marisol. Leonel tiene toda la razón cuando dice que en realidad es solo una parte pequeña la de las diferencias en los aprendizajes que se pueden explicar gracias a las escuelas, ¿no? Eso es lo que ha mostrado, o el punto de partida, digamos, de la corriente de las escuelas eficaces, que es justamente mostrar como que las escuelas son más bien ineficaces, o no pueden explicar mucho. Diferencia entre lo que uno puede ver transversalmente, es decir, comparando las diferencias entre las escuelas hoy y lo que uno puede proyectar hacia el futuro. Digamos, si uno mejora la calidad de todos los maestros de un país, pues esas diferencias no van a cambiar y sin embargo uno va a estar mejorando sustantivamente la calidad de educación. Eso lo ves cuando ves qué porcentaje de las diferencias en aprendizaje corresponde a diferencias, ¿no? Que son bastante más grandes que las que hay dentro de países entre escuelas. Es una cuestión estadística. A lo que voy es, si es que la mayor parte de las diferencias de aprendizaje dependen de características de los, ¿no? Lo curioso es que cuando uno trata de explicar esas diferencias por la variable vedette de la sociología, digamos, el origen socioeconómico, la explica, si hay una pendientita, digamos, si hay un efecto demasiado grande. Quiero volver a lo que decía antes. El mayor efecto está en cuál es el nivel socioeconómico de tus compañeros. Es decir, hay un efecto escuela que es mayor que el efecto socioeconómico individual, pero no es un efecto de lo que los maestros hacen, es un efecto de cuál es el nivel de sus compañeros. Sabemos poco sobre los mecanismos que explican en eso. Pueden ser escolares o no, pueden ser interacción entre los alumnos, y tampoco sabemos mucho cómo explicar esas otras diferencias individuales, que son muchas, pero que aparentemente no son socioeconómicas, o no son solo socioeconómicas. Entonces, hay mucho de lo que no sabemos. De lo que sí sabemos es que la influencia que la escuela puede tener tiene que ver más con el entorno social o la composición social que con
lo que los maestros hacen. Aunque lo que los maestros hacen pueden estar mediando algo de eso. Por eso mis propuestas creo que tienen que ir en el tiene que ver con la rompeación en la distribución de los recursos educativos. Es decir, yo creo que parte de esa explicación está en que, como bien vimos en algunas de las exposiciones acá, a las escuelas más pobres le corresponden mayor pobreza de recursos, tanto materiales como humanos, ¿no? Y que si uno, digamos, y que un compromiso, un cambio de narrativa en la equidad, lo que implica es justamente romper esa política de reproducción de desigualdad de recursos, tanto materiales como humanos. Suena muy sencillo decirlo, pero en realidad requiere de una gran redistribución de recursos y de cosas que políticamente son muy complejas de implementar, ¿no? Pero yo creo que lo principal va por ahí, y lo segundo, diría, es una cuestión de establecer, quizá los pedagogos se me tiran arriba y, digamos, aquellos que están como con la diversidad por delante también. Yo creo que lo que hay que hacer es fijar de una vez por todas un conjunto de estándares mínimos de aprendizaje. Digamos, los estándares están dando vueltas en Latinoamérica y el mundo hace 20 años como, ¿no? Como una de las cosas que podría salvarnos. Yo creo que digamos, en México se quiso hacer, realmente hoy no está implementado y no se tenía en cuenta, pero decir, miren, tenemos que comprometer a las escuelas y los maestros y a todo el sistema y a todo lo que se deriva de ahí con que todos los alumnos tengan un mínimo de aprendizajes. No aprendizajes iguales para todos en el máximo, sino un mínimo, porque eso es garantizar un derecho. O sea, aprender a leer y una lengua indígena y aprender matemáticas básicas, eso no puede ser negociable. Entonces hay que establecer claramente qué es lo que queremos en cada año y tenemos que establecer cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Y eso no se ha hecho. Creo que es eso, están los objetivos o estos. Hay que comprometer a las escuelas con estándares negociados a nivel, generen un gran acuerdo, si no, no se puede ir a ningún lado, redistribuir y por el otro garantizar estándares mínimos. Y de eso las propuestas no han hablado demasiado, porque la gente no sabe mucho de educación, la gente que está atrás, digamos, los propios candidatos, y me parece que habló de redistribuir, ¿no? Porque le tienen miedo a esa palabra. Y nadie hablan sí de incluir y hablan de, pero digamos, si eso no se refleja en una reasignación presupuestal, pues estamos, ¿no? Es lo mismo que la nada. Entonces, no se ha reflejado. Lo que sí que quería destacar es esta propuesta de Moctezuma, que habla de atender a la población en primera infancia, integral, que no sea solo educativo, ampliar, supongo yo, a veces no se entiende muy bien el contexto de la entrevista, pero ampliar el tema de las becas de educación media superior y superior, que eso me parece también una cosa bastante importante, aunque para nada suficiente, y alguna otra cosita que no me acuerdo y que quiera saliendo. Bueno, coincido con Emilio en el asunto de distribución del gasto. Creo que equidad ha significado hasta ahora poco a los que tienen poco, o sea, dar dádivas, ¿no? Los que tienen poco y así cumplir, entre comillas, con lo que ahora es políticamente correcto, ¿no? En este discurso sobre equidad. Entonces así se cumple con un programa que da poco a los que tienen poco, ¿no? Y que de algún modo lo preocupante es que se reproduce a formas orales, porque al no mencionar, al no reconocer esa problemática, queda claro que no se está priorizando, ¿no? O sea, queda claro que sigue siendo un tema marginal. Importante un enfoque de hechos, o sea, más allá de lo que, sí, el plan sectorial lo dice, sí, lo dice la reforma, sí, pero ¿qué hay de los derechos? O sea, ¿por qué no recurrimos para poder ahí evaluar nuestro propio avance en materia educativa? Yo también creo que en este cambio de narrativas que hacer ciertos reconocimientos en términos, por ejemplo, de los grupos vulnerables y qué significado le estamos atribuyendo a ese gran grupo de grupos vulnerables, ¿no? Porque vulnerable quiere decir que alguien que puede ser, que es susceptible de ser lesionado. Y entonces hay que asumir las responsabilidades de quienes han herido, han lesionado a esos grupos, ¿no? Creo que ser que se ha dañado, que se ha quebrantado, que se han violado los que estos grupos tienen. Entonces esto implica un reto monumental que va más allá de redistribuir esto, ¿no? O sea, implica cosas. Creo que en el asunto, retomo lo de los estándares mínimos de aprendizaje, ya de acuerdo el problema en no quedarnos en esos mínimos de aprendizaje. Creo que en escuelas lo que está sucediendo es que esos mínimos se están convirtiendo en máximos, ¿sí? Esos mínimos están con aquello a lo único, a lo que se aspira,
¿sí? Y es preocupante, por ejemplo, que los niños del subsistema indígena no tengan acceso a maestros de educación artística, puedan poner en contacto con el arte como una forma de expresión, de abordar lo socioemocional. Me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque los maestros están en que sepan leer, escribir, sumar, multiplicar, dividir y que restar. Y ya, ¿no? Entonces creo que ahí está como ¿no? En la que poder y que creo que es importante pues pensar cómo estos estándares se conviertan en estándares máximos al de cuentas. Creo también que es hablar incluso de los mismos fines de la educación. O sea, cuando se habla de equidad, a veces nos vamos a presupuesto, aprendizajes, evaluaciones, pero ¿cuándo nos pusimos a discutir esos fines de la educación que están en la reforma educativa? O sea, nos hemos puesto a un debate real a nivel nacional de que esos son con los que estamos de acuerdo. Entonces yo creo que incluso la noción de calidad puede ser problemática, porque la noción de para una población diversa cambia. Yo lo puedo ver, por ejemplo, en la consulta que hizo INEE a pueblos indígenas, la consulta llamada, preguntan a los padres qué sería calidad para ellos. Es una noción distinta de la noción que yo como madre de 3 hijos, en escuelas privadas, lo reconozco, tengo ¿sí? O sea, hay diferencias muy significativas en lo que esperamos, en nuestras expectativas. Entonces creo que de calidad es un asunto muy, muy complejo y que creo que tendemos a simplificar, pensando qué noción que compartimos, ¿sí? También, bueno, yo quisiera decir que yo hice una indagación de las plazas en términos del IVO, que pues aparte de decir que son muy pobres, todos hablan de equidad en términos bastante generales, incluso en los foros que hubo aquí mismo de COMIE con los representantes, una pregunta se encargaba precisamente de abundar sobre inclusión y equidad, y se referían más al acceso, a la cobertura, a la permanencia, a fondos de equidad, o sea, nada nuevo que realmente a pensar están conceptualizando de forma distinta, están realmente pensando en prioridades, en cómo priorizar. No basta que me digan qué va a hacer, sino cómo van a priorizar. Mismos están pensando para priorizar. Algunos hablaban de estrategias compensatorias que o sea, que me parece bastante lamentable. Solo un representante habló, hizo alusión al derecho a la educación, ningún otro derecho, y mucho menos de derecho a una educación, por ejemplo, en tu propia lengua, es pedir demasiado. Creo que en presupuesto hablan algunos, todos de mayor presupuesto, de priorizar esto, de diferenciar gasto, por ejemplo, para regiones atrasadas, no desarrolladas, o sea, unos términos son bastante preocupantes, que a mí eso me llamó mucho la atención, como quieren, ¿no? A estos grupos, por ejemplo, vulnerables. En términos de programas, yo noté al menos una continuidad, o sea, no, se habla mucho, por ejemplo, horas de tiempo completo como la panacea, cosa que me parece también limitado pensarlo así, plantearse seguir. No se habló, por ejemplo, de indígena. A mí me interesaba, la ilusión a indígenas era simplemente, pues hay que respetarlos, hay que reconocerlos, pero más allá de eso, nada, no se mencionó para nada el subsistema indígena, no CONAFE, no se menciona la formación que requieren los maestros especial. Y grado, todos dicen que es prioritario, pero ¿cómo? ¿De qué modo va a ser prioritario? Y algo que me preocupó realmente fue la propuesta de Esteban Moctezuma. No lo llamó tal cual, pero habló de una idea de reconcentración de escuelas. Entonces creo que eso formó parte, o de algún modo forma parte de Escuela al Centro, me parece muy grave. Yo, o sea, aquí sí donde hay una propuesta más elaborada sobre lo que está planteando, pero me preocupa. Yo tengo muchas propuestas como por ámbitos, ¿no? Pero no quiero abusar porque creo que ya se me pasó.
Pero creo que los niveles educativos pues tenemos mucho que decir ahora en los espacios para realmente poder de algún modo incidir, ¿no? Y por último quiero mencionar, yo participé de algún modo en la construcción de las directrices para la atención a población de niños y adolescentes indígenas del INEE. Y hay directriosas, ningún candidato las mencionó, yo creo que ni siquiera las conocen. Y yo creo que no hay que desdeñar todo lo que hay ahí de origen político con enfoque de derechos. Creo que eso es algo muy, muy rescatable y muy importante leer, sin el prejuicio de la evaluación docente de por medio, de leer un documento, documentos, porque hay muchas directrices ya que pueden abonar mucho a orientar, ¿no? Lo que suceda en los próximos años. Ok. Juntamos 4 y 5, ¿verdad, Marisol? Ok. Bueno, creo que es importante considerar que en México una de las principales segregaciones que tenemos, a las que se refirió Emilio, es entre la escuela pública y la privada. Es un tanto alarmante seguir el aumento en el sostenimiento privado en primaria y en secundaria y ver que tenemos política que incentiva en la privada. Ajá. Por ejemplo, la política de exención fiscal, que en el gobierno de Calderón incentiva, es una política que puede incentivar o está relacionada con el aumento de ese tipo de sostenimiento. Si uno de los factores que puede ayudar a reducir la desigualdad es escuelas más integradas por nivel socioeconómico, es una contradicción seguir incentivando la educación privada en los niveles, sobre todo en los niveles y obligatorios. Es muy interesante qué priorizar, ¿no? La idea de que haya algunos aprendizajes mínimos. La tendencia de la escuela en el mundo ha sido al revés. Como dice Emilio Tenti, es una escuela sobrecargada. La escuela cada vez tiene que enseñar más cosas. La escuela aparece como la solución a diversos problemas. Ajá. La obesidad, la violencia, todo se tiene que resolver ahí. Ajá. Súmale el niño y la mar. Una bola de cosas que van cayendo, como decía Justes Pelé, como un tiro al blanco a la escuela, ¿no? Van cayendo, van cayendo. Entonces, efectivamente, es importante priorizar. Ajá. Y el riesgo de priorizar es que lo que decía ahorita Guadalupe, o sea, ok, quedémonos con saber leer, escribir y operaciones matemáticas y bueno, entonces ahí ¿de qué otros aprendizajes estamos privando a los? Es curioso que la gente que hace 50 o 60 años, Estados Unidos que tienen mucho este debate, bueno, hace 50 o 60 años enseñaban menos cosas en la escuela, pero ellos mismos dicen que aprendían de otros ámbitos. No sé si me explico. Ajá. Ahora enseñamos más, pero como español y matemáticas, se concentra en eso. Es un